Buenos días. Si me queréis acompañar con vuestras Biblias, hoy la lectura es en Efesios, el capítulo 2, versículo del 1 al 10, y dice así la palabra de Dios. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo, y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos, también todos nosotros en otro tiempo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Palabra de Dios. Buenos días a todos. Bienvenidos, hoy tenemos casa llena. Mi nombre es Jonathan Morán, para los que no me conozcáis, soy uno de los pastores acá en Iglesia Bíblica Urbana. Y para mí, como cada domingo, es una bendición poder estar acá, reunirnos, pero con un propósito específico, conocer cada día más al Señor y ser más como Él a través de su palabra. Y es precisamente este tiempo del estudio bíblico y la consideración de lo que dicen las Escrituras, la hemos leído ya y ahora vamos a compartir este tiempo a través del estudio de la Escritura, que creemos aquí en Iglesia Bíblica que es palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto es útil para transformar nuestros corazones. Así que estamos en esta serie, en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, que nos encanta. De hecho, es como que estamos un poco queriendo entre nosotros enseñar tal capítulo y ¡qué envidia! Porque yo quería enseñar ese capítulo. Porque es un libro hermoso, es una carta llena de riquezas espirituales en la que el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo para responder a estas preguntas que nos estamos planteando. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Quién soy y dónde estoy? Y Pablo escribe esta carta con dos propósitos fundamentales. Primero, afirmar a la iglesia en lo que Dios ha hecho por nosotros, por los creyentes. Eso lo vemos en los capítulos 1 al 3. Y después dirigirles en cómo deben responder, cuál debe ser la respuesta en su vida, en el día a día. Y eso lo vemos en los capítulos 4 al 6. Pero, claro que lo vemos de esta manera estructurado porque es imposible responder correctamente y tener una buena conducta práctica si primero no entendemos la obra soberana que Dios ha hecho por nosotros y quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, hemos visto ya el primer capítulo en 2 domingos. Si te has perdido las prédicas, están en YouTube o en Spotify. Pero en general, vimos cómo Dios ya derramó múltiples bendiciones sobre nosotros. Nos ha bendecido, nos ha enriquecido. Nos ha sentado en lugares celestiales. Pero no solo eso, nos escogió, nos redimió, nos adoptó, nos dio a conocer su voluntad, nos dio una herencia, nos selló con su Espíritu Santo como promesa. En fin, el capítulo 1 está lleno de tantas riquezas que ya tenemos en él. Además de esto, lo vimos la semana pasada, levantó a Cristo de los muertos y lo exaltó como cabeza de su iglesia. Es uno de los pasajes
hermosos que también vimos en la Escritura. Si te perdiste la analogía hermosa que David usó, increíble, de lo del Ferrari, creo era, o no me acuerdo, un Lamborghini, es un poder desproporcionado, descomunal, el poder que levantó a Cristo de los muertos, actuando ahora en nuestras vidas para nuestro día a día y poder vencer nuestras tentaciones. Increíble. Pero continúa, la historia continúa. Capítulo 2 es uno de los pasajes más hermosos que nos confrontan también con quiénes somos, con nuestra realidad. Así que, para no dar ya más vueltas, vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que así como inspiró a Pablo para escribir cada uno de estos versos maravillosos, también abra nuestro entendimiento para que nuestros corazones sean transformados y haya un cambio de adentro hacia afuera en nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla. Gracias porque en tu soberanía no solo nos has elegido, nos has amado, nos has perdonado, sino que también has decidido revelarte a nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos leer estos versos y te pido que no solo quede en un ejercicio intelectual, sino que tu poder y el poder de tu palabra transforme nuestros corazones, nuestro entendimiento sea renovado para tu gloria. Es lo que te pido hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ambiente de luto en aquel pequeño pueblo llevaba ya 4 días. Sepultado bajo una pesada roca, ahí yacía el hermano de la casa, el varón. Tal vez la resignación ya lo inundaba todo en el ambiente. Entonces llegó él. Venía solo, no traía ejércitos, pero sí una mirada llena de compasión que terminó transformándose en lágrimas y llorando junto con las hermanas. Caminó con paso firme hacia la tumba, ordenó quitar la piedra y desafiando las leyes de la biología y de toda lógica, gritó con una voz que estremeció el lugar: ven fuera. El silencio tal vez en ese momento se rompió con el ruido interior del sepulcro, el movimiento. Y ante los ojos de todos los incrédulos que estaban ahí, el cadáver apareció en la entrada, siendo alumbrado por la luz del sol. Pocos días después, el aroma de flores secas del sepulcro fue reemplazado por el olor de un banquete. Se celebraba una cena ahí. Y ahí, sentado a la mesa, riendo tal vez, compartiendo un poco el pan, los alimentos, como un invitado más, estaba ese mismo hombre que había sido sepultado días antes. Y a su lado estaba aquel que lo había resucitado. Y disfrutando de una velada y de comunión. Aquel mismo que lo había devuelto a la vida. Seguramente con esta pequeña narración, a estas alturas ya sabes de quién estamos hablando. Es una historia que pasa de la muerte a estar sentado a la mesa. Pero no es una fantasía, no es una fábula, no es un cuento para niños, es una historia real que se nos narra en el Evangelio. Ese viajero, Jesús de Nazaret, el hombre que pasó de la tumba al invitado es Lázaro, que había sido resucitado por Jesús. Y esta historia, más allá de querer conmovernos, la he querido traer como introducción, porque es una perfecta ilustración de lo que ha sucedido con aquellos que hemos sido regenerados y nacidos de nuevo en Cristo. Es justamente lo que ahora en nuestra enseñanza de hoy conecta con la idea del pasaje que hemos leído. Muertos en nuestros delitos y pecados. En los versos del 1 al 3, Pablo es tajante, es contundente al dar el diagnóstico de nuestra condición pasada. Nos confronta con nuestra realidad.
Es como ir a hacerte una analítica y ver los resultados de quién eres y lo que padeces, lo que tienes. Pero dice Pablo que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El veredicto bíblico es claro sobre el ser humano sin Cristo. No es que tenga una simple debilidad, que esté enfermo moralmente, sino que está muerto espiritualmente. La Biblia utiliza la expresión o la palabra muerte para referirse a una separación, separados de Dios. Existe la muerte física, que sería la separación del cuerpo y el espíritu. Existe la muerte eterna, que es la separación eterna o perpetua de la presencia de Dios y de todo lo que Él es, luz, amor. Pero también aquí vemos otro tipo de muerte, la muerte espiritual, que es esa condición del hombre con la que todos nacemos. Nacemos vivos físicamente. Si tú estás aquí, naciste vivo físicamente. Pero todos nacemos separados de Dios. Es una condición espiritual del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Sin ninguna capacidad por sí mismo de buscar o de agradar a Dios. Un muerto no puede hacer nada para cambiar su condición. Un muerto es eso, un muerto. Pablo dice, estábamos muertos en delitos. Delitos son nuestras transgresiones, es haber cruzado la línea prohibida y haber transgredido la ley divina. Y pecados. Pecado tiene esta idea, la palabra original del griego tiene la idea de fallar en un blanco, como cuando tiras una flecha o apuntas algo y fallas en el objetivo. Entonces en ese intento humano de querer agradar a Dios o de querer hacerse bueno a sí mismo, aquí Pablo está diciendo que no somos más que transgresores y fracasados. Somos rebeldes en un intento fallido de querer hacernos mejores a nosotros mismos. Y no, con esto no quiero decir cuando decimos que estamos muertos y que no podemos por nosotros mismos buscar a Dios, no quiere decir en un sentido más amplio que el ser humano no le interesan los temas espirituales, porque de hecho por eso tenemos nuestras reuniones los lunes en las que vemos gente que ya está interesada en temas espirituales, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Pero lo que sí quiere decir es que no podemos por nosotros mismos agradar a Dios, buscarle por nosotros mismos en los términos correctos. En ese sentido estamos muertos, absolutamente incapaces. Somos rebeldes y fracasados. Pero además, esta muerte implica tres cosas que vemos aquí. Nos tiene sometidos a tres grandes enemigos, nuestros enemigos. Que la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, habla de estos enemigos. El mundo, que aquí Pablo lo está usando como la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos siguiendo los estándares de este mundo, arrastrados, ¿no? como en un río, y sobre todo como un cuerpo muerto en un río que no puede ni siquiera nadar contra corriente. Vivíamos en esos estándares. Seguir, aquí la palabra seguir, siguiendo, no es tanto como cuando digo, bueno, yo voy a seguir a un equipo porque tengo voluntad y yo decido en mi libre voluntad, bueno, seguir o apoyar un equipo de fútbol o hacer algo. Aquí, más que siguiendo de esa manera, es eso, como no tener una opción, ni siquiera darse cuenta que estamos siguiendo como un muerto, un estándar en el que no podemos estar fuera de este sistema. Y el ser humano así es sin Cristo, incapaz totalmente de nadar contracorriente, incapaz de agradar a Dios. Al contrario, cediendo a la presión, dejándose moldear por la manera de pensar, las mareas culturales,
las modas, los valores de la época. Y eso no es nada más de la época de Pablo cuando escribió a los Efesios. Eso es válido hoy en día para nosotros también. Hay un sistema de valores, hay una corriente humanística, filosófica, posmoderna, secular. Sea cual sea la manera de pensar en la que nos encontramos envueltos, está esa presión, esa tensión todo el tiempo de un sistema de valores en contra de lo que las Escrituras dicen. Pero antes, sin Cristo, creíamos estar tomando nuestras propias decisiones, ¿no? Como creyendo que estábamos viviendo esa falsa ilusión de libertad, cuando en realidad solo nos estábamos dejando llevar por un sistema. El segundo enemigo, y que lo vemos también aquí, es Satanás, lo que Pablo dice, el príncipe de la potestad del aire. El diablo ejerce una esclavitud real, no es ficticio, una esclavitud real, espiritual e invisible. Y la Biblia nos enseña sobre el diablo que es un ser engañador, es mentiroso desde el principio, homicida desde el principio, pero no es todopoderoso, no es todopoderoso. Verás, a veces se tiene esta falsa idea como que Satanás y Dios son como dos fuerzas opuestas que luchan y hay un equilibrio en el universo, como el yin-yang. No, Satanás está limitado. Aunque tiene cierto poder, Satanás está limitado. No es todopoderoso como Dios. De hecho, muy probablemente, y algunos estudiosos o comentaristas creen que cuando dice la potestad del aire, se está refiriendo a ese límite que tiene Satanás en esta esfera terrestre. Pero Dios es todopoderoso. Dios es supremo. Y hay un contraste entonces con ese trono supremo de Dios. Satanás opera activamente entonces solo en esta área de influencia en el mundo. ¿Y cómo influye? Influye en nuestras mentes. Tal vez todos, aún como creyentes, hemos tenido esta experiencia de sentirnos oprimidos, de sentir que creemos mentiras, que el enemigo usa para querer comernos la cabeza. Y también afecta en nuestros corazones. Pero aquellos que no han creído en Cristo, dice que son hijos de desobediencia. Y en este sentido, Satanás, que fue el primer mentiroso, el primer rebelde, desobediente, es como si por herencia, también por la desobediencia de Adán, ahora Pablo los llama hijos de desobediencia. Y Satanás mantiene cautivos en este sistema de valores mundial a aquellos que están ciegos, muertos a las verdades eternas del Evangelio. Pero hay un tercer enemigo, y a veces ese es el peor, porque vivimos con él todo el tiempo, y es nuestra propia carne. Nos levantamos y estamos con ese enemigo. Nos vemos al espejo y está ahí. Es nuestra naturaleza caída. Cuando la Escritura dice, o según qué traducción, pero cuando hay traducciones que dicen carne, del griego sarx, no habla precisamente de tu cuerpo físico, de tus huesos, de tu piel, de tus órganos, de tus células. Se refiere a nuestra naturaleza caída, a los deseos de nuestra concupiscencia, a los deseos de querer hacer nuestra propia voluntad, de nuestras pasiones egoístas. Entonces ya lo hemos dicho, éramos rebeldes, que seguíamos nuestros propios impulsos todo el tiempo. Sin Cristo eso éramos. Buscando la naturaleza, buscando satisfacer nuestra propia naturaleza. Y es al vivir de esta manera, buscando satisfacer esos apetitos depravados, entonces Pablo los menciona o se refiere a ellos como hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? No son víctimas inocentes, no son rehenes de sus propias decisiones o circunstancias, sino que es una condición con la que hemos nacido desde Adán.
hijos de ira, hijos de desobediencia. Es un poco como cuando Jesús, recuerdas, le dice a Juan y Jacobo, les llama Boanerges y les dice que eran hijos del trueno. No está necesariamente diciendo que literalmente son hijos de un trueno. Eso es, evidentemente es una alegoría. Pero quiere decir que de alguna manera refleja el carácter o la naturaleza de alguien, ¿no? En este caso se estaba refiriendo a la naturaleza o al carácter impulsivo que tenían estos dos discípulos. De esta misma manera, Pablo está diciendo que somos hijos de ira o hijos hijos de ira. Por la naturaleza caída con la que hemos nacido. Y hasta ahí, versos 1 al 3, es el diagnóstico que la Escritura nos da de quiénes somos. Pero ahora viene de los versos 4 al 9 la intervención divina. Se tenía que hacer algo, porque ya lo hemos dicho, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y el verso 4 inicia, y lo podemos poner ahí en pantalla, dice, pero Dios. Dos palabras, muy cortas, pero que hacen un cambio. Y cuando tú en la Escritura encuentres estas dos palabras, creo que es mejor poner atención. Pero Dios o más Dios. Justo cuando el diagnóstico parecía que no había esperanza para nosotros, está esta frase gloriosa, pero Dios. Dios intervino no porque nosotros tuviéramos algún mérito o porque tal vez empezáramos a hacer algo bueno, empezábamos a hacer algo bien las cosas y entonces Dios decide intervenir. No. Es porque Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. En este sentido es no darnos el castigo que merecíamos. Pero también dice que por su gran amor y su gracia, nos dio un favor y una posición que jamás hubiéramos podido ganar por nosotros mismos. Él nos amó aún estando en esa condición de muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, rebeldes. Y así decidió amarnos. Ese pero Dios que lo cambia todo. Dios nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos sacó de esa tumba espiritual en la que nos encontrábamos. Pero no solo eso, porque pudo habernos dado vida y eso ya era bastante, ya era mucho. Habernos resucitado cuando ni siquiera le buscábamos y no éramos capaces siquiera de buscarle. Pero no solo nos resucitó, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y nos rescató, nos sacó de ese alcance del príncipe de la potestad del aire y nos sentó a su lado. Qué maravilloso es el Evangelio. No solo nos salva de la condenación del infierno, no solo perdona nuestros pecados, sino que como lo vimos en el capítulo 1, nos adopta. Una vez resucitados, nos sienta a su mesa, junto con Cristo, en lugares celestiales, a la diestra del Padre. La derecha o la diestra del Rey representaba algo muy grande para la época. Es como el victorioso tenía ese lugar de honor de sentarse a la derecha del Padre. Cristo venció a la muerte. Y Él está sentado a la diestra. Pero lo increíble es que nosotros tenemos un lugar a la diestra también, junto con Cristo. En Cristo tenemos todo eso. ¿Puedes ver la maravilla de esto? Muertos, rebeldes, incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Y de pronto sentados a la diestra del Padre. Y todo esto con un propósito eterno, que va más allá y que trasciende de este mundo y del aquí y del ahora. Que es como convertirnos en un lienzo donde Él pueda pintar su gracia. Para poder mostrar en los siglos venideros, para poder mostrar en este tiempo, en nuestra época, las abundantes riquezas de su misericordia.
abundantes. La Nueva Traducción Viviente pone esto, dice, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios tuvo. No somos ejemplos de un alto estándar moral, no somos ejemplos de un gran comportamiento o de muy buenos cristianos. Somos ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que tuvo. Somos ejemplos de muertos que ahora han sido resucitados y sentados a la diestra del Padre solo por gracia. Aquí Pablo destruye cualquier posibilidad de orgullo humano, aclarando en los versos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie pueda gloriarse, para que nadie se vanaglorie, para que nadie pueda enorgullecerse de su buen desempeño. La salvación anula toda arrogancia humana. Toda arrogancia humana, porque no es como una sociedad, como un trato en el que Dios pone su parte y tú pones la otra. No hay nada de eso. E incluso la fe misma es un regalo de Dios. La fe es simplemente, como decía Spurgeon, esa mano vacía que simplemente recibe el don de Dios y que garantiza que el único cántico en la gloria y en la eternidad sea solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria de principio a fin. Y esto es increíble. Pero entonces, ¿qué? ¿Debemos menospreciar las obras? Porque las obras no son para salvación. Las obras no son para salvación. ¿Pero no tienen lugar en la vida del creyente? Bueno, sigamos leyendo. Y es la parte final del verso de la porción que hoy leímos, verso 10. La obra maestra del Creador. Dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La gracia efectiva en la vida del creyente no produce un cristianismo estéril o pasivo. Pablo aquí, de forma maravillosa, equilibra perfectamente la enseñanza. No somos salvos por buenas obras. Y eso ya ha quedado muy claro. Por gracia somos salvos a través de la fe. Y no es don de nosotros, no es mérito de nosotros, es don de Dios. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Dice el texto, porque ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura, que del griego es la palabra poema, que a lo mejor te suena tanto en castellano como en inglés, poema. Dios escribió un poema en tu vida, una obra maestra, en cada uno de nosotros. La gracia redentora, la salvación, es como esa obra maestra, y tú y yo somos como esos lienzos, o esa página en blanco, en la que Dios quiere contar la historia de la salvación, de la redención. Él no se limitó simplemente a mejorar o a parchar, a arreglar nuestra vieja naturaleza. Él hizo un milagro, una nueva creación, una nueva obra, dándonos una nueva identidad. Las buenas obras, entonces, por lo tanto, no son el precio que teníamos que pagar para nuestra salvación. Son un fruto natural de nuestra regeneración. Son un resultado. Son el resultado de el Espíritu que ahora mora en nosotros, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y que ahora actúa en nosotros y puede producir fruto en nuestra vida. Y Dios preparó de antemano ese camino de obras, de frutos, para que simplemente andemos en ellas. Y no creo que sea casualidad que es el mismo término que se usa de ahora andar en las obras que Dios preparó de antemano, contrastándolo con el inicio del pasaje. En otro tiempo andábamos en nuestros delitos y pecados.
Y así como no teníamos elección y andábamos como muertos en esas transgresiones, en esos pecados, ahora esos frutos y esas buenas obras son resultado y tampoco tenemos que esforzarnos por producirlos. Son obra del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y viéndolo de esta manera, con las gafas del Evangelio, destruye dos argumentos y dos actitudes muy comunes, no solo en el incrédulo, sino también es una tendencia en el creyente hoy en día. Legalismo, que es intentar ganar el favor de Dios cumpliendo normas, leyes, tu religiosidad, tu conocimiento de la Escritura. Eso es legalismo si confías en ello. Si pones toda tu identidad en lo que puedes hacer tú por Dios y no lo que Dios ya hizo por ti. Pero por otro lado también destruye el libertinaje, relativismo, o para usar una palabra un poco más sofisticada que hoy aprendí que la forma correcta de decirla es antinomismo, búscala en el diccionario. El antinomismo, que es relativizar todo, y es una desobediencia y despreciar las normas o las leyes bajo una excusa barata de hay gracia. Sea cual sea los dos extremos, el Evangelio cambia todo. El Evangelio no es el punto intermedio entre el legalismo, el moralismo, el alto estándar humano y el libertinaje y relativismo. No, el Evangelio es la vía correcta que nos pone en una posición correcta delante de Dios. Y esto es solo a través de Jesucristo. Y todo el mérito y toda la gloria de nuestra nueva forma de vivir es para aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la maravilla del Evangelio. Seguramente de este pasaje tan hermoso y tan profundo habrá muchísimo más que decir. Pero simplemente con esto quiero terminar. Las obras, como ya hemos dicho, no añaden nada a nuestra salvación, porque la obra ya fue completada en esa cruz. Fue perfecta y consumada. Jesucristo dijo, pagado por completo. Tetelestai. Ya no había más que añadir. Y cuando Jesús murió, el velo se partió. ¿Recuerdas la narración de los evangelios? Y se partió de arriba a abajo, mostrando que el camino a Dios ahora está abierto, pero proviene de Él, no de nosotros. No hay necesidad ya más de sacrificios ni de obras humanas para relacionarnos con Él. Ahora Dios continúa obrando en nosotros a través de su Espíritu, pero para hacernos cada vez más semejantes a Él, para la alabanza de su gloria, como lo vimos en el capítulo 1. Y ese fruto ahora que podemos producir por medio del Espíritu Santo es para que otros vean y glorifiquen al Padre. Como dijo Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Pero qué dice? ¿Para que digan qué buenos sois? ¿Para que digan, oh, mira qué buen cristiano? No, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Para que la gloria sea para el Padre. Hacemos buenas obras no para salvarnos y no para gloriarnos nosotros mismos, sino para mostrar la obra de salvación. Ahora podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y así como el Salmo 1, de la misma manera como un árbol no se esfuerza por producir fruto. Un árbol, y sería ridículo pensar que un árbol está todo el tiempo diciendo, tengo que producir fruto para ser un buen árbol. Así de ridículo es nosotros decir, tengo que ser un buen cristiano que produzca un buen fruto. Simplemente podemos permanecer, como el Salmo 1, plantado y arraigado junto a corrientes de agua. El resultado es que vamos a dar fruto a tiempo y que nuestra hoja no caerá. Podemos permanecer en la palabra y el poder de ella actuando en nuestros corazones, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra produciendo fruto en nuestras vidas. Te animo a que estudies la palabra, a que dediques tiempo en ella, a que permanezcas como ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua
No te esfuerces por producir fruto, esfuérzate por permanecer arraigado en la palabra. Y entonces así como nuestra historia con la que iniciamos, Lázaro fue resucitado sin tener ningún mérito. Luego fue sentado a la mesa de la cena que estaba hecha en honor a Jesús. Pero con su vida, con la nueva vida que había recibido Lázaro, ahora podía ser testimonio y los demás podían ver el poder de Dios en su vida, simplemente con estar ahí sentado. Ahora otros pueden ver en nuestras vidas transformadas el poder de Dios y glorificar al Padre, aquel que nos dio vida aun cuando no le buscábamos, aquel que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de esta manera, toda la gloria, de principio a fin, es para Él. Amén. ¿Oramos?